Bueno, pues como hemos estado platicando, eh, la filosofía de Hegel resulta ser una de las más influyentes en el marco de la historia de la filosofía, entre otras cosas, porque va a plantear una serie de ideas, de conceptos, de tesis, los cuales van a resultar problemáticas, debatibles, criticables, pero sobre todo desafiantes para la filosofía posterior. Eh, Hablando de esto de las perspectivas, ¿no? Que hemos estado como platicando transversalmente de lo verdadero, lo falso, del discurso filosófico, es interesante notar que los grandes discursos filosóficos como el de Hegel eh, generan una reacción legítima de preguntarnos, pues, qué más hay, ¿no? O sea, parece ser una filosofía tan abarcante, sus conceptos parecen ser tan precisos para describir el mundo humano, o por lo menos una parte del mundo humano, que bueno, legítimamente uno se pregunta, pues, ¿qué más podría haber? ¿O desde qué otra perspectiva se podría pensar o analizar ese, el fenómeno histórico, u otros fenómenos humanos, ¿no? Entonces, es en ese sentido que la filosofía hegeliana pues va a provocar una reacción crítica muy fuerte, ¿no? Es decir, la filosofía posterior a Hegel pues va a abandonar completamente el idealismo y se va a volcar hacia lo que conocemos como el vitalismo, ¿no? Que es un poco la frase con la que se encasilla a Schopenhauer y a Nietzsche. Eh, pero bueno, eso también viene de la mano eh, con la aparición del romanticismo, ¿no? Como movimiento histórico, cultural, literario, pictórico, la idea frente a la racionalidad ilustrada, de la que el idealismo es el pináculo, pues el romanticismo va a ser una forma de comprender, va a ser una perspectiva sobre el mundo humano que pondrá los énfasis o que pondrá el énfasis más en lo personal que en lo histórico. Así, por ejemplo, tendríamos una obra como La coronación de Napoleón, en donde vemos a Napoleón en el centro de la composición, o bueno, quizá no el centro, pero sí la figura principal, y todo lo que hay a su alrededor, pues lo que nos está hablando de un momento que trasciende la particularidad, la individualidad de todos los que están ahí para convertirse en un momento arquetípico, en un momento que está más allá de las vidas particulares de las personas y que se convierte en un momento histórico. Bueno, frente a ese tipo de arte, ¿no? Que intenta reflejar los grandes nombres o los grandes momentos de los acontecimientos históricos, pues el romanticismo será más bien un movimiento que se centrará en el interior, si me permiten decirlo de esa manera, en el interior del individuo. De ahí que gran parte de los temas del romanticismo pues tengan que ver con las fantasías, las supersticiones, los miedos, las emociones más íntimas del ser humano. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de la autobiografía, ¿no? Los escritores románticos son los primeros que empiezan de la mano de Montaigne, que bueno, es un ilustrado, pero es el que crea el ensayo, pero de la mano de Montaigne los escritores románticos van desarrollando más el tema de la autobiografía, es decir, narrar tu propia vida como parte, como ejemplo de ese mundo interior, de ese mundo personal, de esa libertad que tenemos los seres humanos en ese mundo interior. Por supuesto, uno de los principales representantes de esto pues será el mismo Rousseau. La autobiografía de Rousseau es
historiografía que está totalmente en la línea del romanticismo, en donde más allá de ser un vehículo para hablar de sus teorías políticas, de sus teorías estéticas, pues es centrarse en sus pensamientos, en sus experiencias, en sus emociones, y a partir de ahí, de alguna u otra manera, tomarle el pulso a su momento histórico, ¿sí? Pero entonces es al revés, o sea, en lugar de que la historia determine lo humano, en el romanticismo lo humano intenta ser un reflejo del momento histórico, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el gran marco del romanticismo como una, aunque la obra hegeliana se desarrolla en el mismo, a la par que el movimiento romántico, pues finalmente sí son, en lo macro, sí son movimientos diferentes, ¿no? Luego, pues por supuesto está la figura, se me fue la palabra correcta, pero bueno, la figura como que inicia la, la vertiente crítica al pensamiento hegeliano, que es Kierkegaard, ¿no? A Kierkegaard le tocan muchas malas suertes en su vida, ¿no? Tiene mucha mala suerte de muchas cosas, pero en términos filosóficos, una de las que más es que no es un contemporáneo de Hegel, y por lo tanto no tiene un interlocutor a la altura de su intelecto ni de su propuesta, ¿no? Entonces Kierkegaard reflexiona, digamos, en un vacío filosófico y no tiene el intercambio que en algún punto tuvo el mismo Hegel con otros filósofos o el mismo Kant con otros filósofos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Kierkegaard tiene más bien como enemigo, por decirlo de esa forma, pues a un espectro, que es el espectro de Hegel, ¿no? Su mundo inmediato, sus contemporáneos, pues no son lo suficientemente fuertes ni tienen las alturas intelectuales que tendría Hegel, y por lo tanto Kierkegaard tiene un poco que filosofar en el vacío. Eso no le va a impedir ser un pionero, esa es la palabra que estaba buscando, ser un pionero en la reflexión sobre la existencia humana. Si algo va a caracterizar al periodo filosófico posterior a Hegel, es que la filosofía deja de ser una reflexión sobre la historia humana para hacer una reflexión sobre lo humano. Es decir, la filosofía deja de indagar sobre los productos humanos para centrarse en lo humano como un producto mismo, ¿sí? Y bueno, si Kierkegaard es uno de los filósofos más instagrameables, como diríamos ahora, que hay en la historia de la instagramabilidad. Y bueno, pues hay muchas frases, ideas de Kierkegaard por todos lados, así como los hay de Nietzsche. Supongo que ya más o menos saben por dónde van los tiros, ¿no? Yo nada más quiero destacar esta parte. Kierkegaard es el primer filósofo posterior a Hegel, por supuesto, ¿no? Esto es lo que quiero enfatizar. Ese es el primer filósofo posterior a Hegel que incluso admitiendo que la filosofía puede pensar la historia universal, él decide bajar la mirada, por decirlo de esa manera, y centrarse en el estudio de la existencia humana, de la existencia individual. El ser humano no como como un elemento más de esa gran historia, sino como un elemento singular, es decir, como un elemento único e irrepetible. Los seres humanos podríamos aceptar que estamos en el despliegue del espíritu y toda esta cosa, y el devenir y la dialéctica del amo y el esclavo. Sí, vale, si eso nos hace sentido, está bien. Pero eso no implica que al mismo tiempo nuestra existencia sea única e irrepetible. Y también puede ser un objeto de estudio filosófico. No, si no queremos determinar el sentido de la historia de la humanidad, bueno, pues con que determinemos el sentido de nuestra vida, parece que ya es ganancia. ¿Sí?
Ahora bien, cuando digo único y repetible, a lo mejor sueno a discurso de únete a los optimistas y los 4 pasos, o como se llaman esas cosas, y programa de Toño Esquinca y la muchedumbre, ¿no? Pero no es, o sea, ahí falta otro elemento, que es lo que convierte filosófico a esas palabras. Cuando decimos con Kierkegaard que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, su idea es que cada ser humano sufre de una manera particular, ¿no? Que cada uno de nosotros carga una melancolía, una desesperación, una herida, lo cual es signo, es símbolo de nuestra humanidad. Y entonces, pues la filosofía de Kierkegaard es una reflexión sobre su propia melancolía y sobre su propia desesperación, que solo va a encontrar consuelo en la fe de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un poquito, nada más. Lo que quiero destacar del pensamiento de Kierkegaard como un pensamiento precursor, pionero de la subjetividad, o como lo dirá unos cuantos años después, Sartre, de la existencia humana. ¿Sí? Entonces, frente a esta filosofía hegeliana, muy de lo abstracto, de lo histórico, de lo monumental, estará la filosofía de Kierkegaard como la precursora de una filosofía de lo singular. Y en particular, para Kierkegaard, lo singular se define con base en la melancolía y la desesperación. Melancolía y desesperación que nos mueven a la búsqueda de una seguridad. Esa seguridad, no importa cuántas vueltas le den a su vida, para Kierkegaard solo la van a encontrar en Dios. No, y ni siquiera en Dios, en la fe en Dios. Pero bueno, eso se los dejo así, por si les da curiosidad, pues vayan y lean de Kierkegaard, a Kierkegaard, sobre Kierkegaard. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a pasar a Nietzsche. Nietzsche, por supuesto, va a hacer eco de estas críticas al idealismo alemán y por supuesto, pues también va a estar atento a los discursos como el de Kierkegaard que estarán proponiendo alternativas para la comprensión del mundo humano. Nada más que en el caso de Nietzsche, eh, Nietzsche no se contenta con criticar al idealismo, es decir, a Kant y Hegel, por sintetizarlo en ellos dos. O sea, Nietzsche no se contenta con hacer una crítica al idealismo como sí lo hizo Schopenhauer, ¿no? O sea, Schopenhauer es un gran crítico del idealismo alemán y en particular de Kant. Es un gran crítico, es un muy buen crítico. Probablemente no tiene razón, pero es un muy buen crítico. ¿Sí? Bueno, Nietzsche no se queda solo en la crítica al idealismo. Nietzsche incluso no se queda solo en la crítica a la filosofía. El proyecto filosófico de Nietzsche es una crítica radical a los fundamentos de la cultura occidental. Esto quiere decir que Nietzsche no va a ser solo crítica a Hegel, a Kant, a Descartes. O sea, Nietzsche va a desarrollar una filosofía que es una herramienta crítica contra, hacia la religión, la cultura, la psicología, la ciencia, la filosofía occidental. ¿Bien? O sea, la propuesta de Nietzsche, ¿no?, va a ser un conjunto de herramientas conceptuales o vivenciales quizá, ¿no?, con los cuales nosotros vamos a tener que cambiar, o nos pedirá más bien, nos pedirá que nosotros cambiemos nuestra visión, no de la psicología, no de la religión, no de la ciencia, no de la filosofía, sino de todo eso y más. Es decir, de la cultura occidental. ¿No? Entonces, este es el proyecto filosófico de Nietzsche, ¿no? Desarrollar
una crítica radical a los fundamentos de la cultura occidental, y por cultura occidental estamos pensando, sí, en todo lo que la cultura occidental ha creado: moral, religión, ciencia, filosofía, ideología, lo que ustedes quieran. Bueno, no sé si en este punto tendrán alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? Vale, bueno. Entonces, vamos a, bueno, voy a leerles y vamos comentando un poquito algunas cosas de este fragmento del parágrafo 1 del prólogo de la genealogía de la moral. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera frase, ¿no? Dice: nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros. Somos desconocidos para nosotros mismos. Esto tiene un buen fundamento. ¿Eh? Y fíjense qué genial, qué maravilloso, qué cabrón, todo lo que destruye en una sola frase. ¿Quiénes somos nosotros los que conocemos? Pues nosotros, los que conocemos, somos nosotros, porque nosotros conocemos de muchas cosas. Conocemos de chinches y cómo eliminar las chinches. Conocemos de coronavirus y cómo eliminar coronavirus. Conocemos de eclipses, conocemos de penicilinas, conocemos de Dios, conocemos de planetas, de estrellas que están a miles y miles y miles de millones de nosotros. Conocemos cosas de Dios, diosas, de dioses. Conocemos cosas acerca de nuestras culturas. Conocemos cosas de seres que nunca hemos visto, como por ejemplo los dinosaurios. Nadie jamás, nadie de los que estamos vivos en este instante hemos visto un dinosaurio, y sabemos un montón de cosas de los dinosaurios. Nosotros, los que conocemos, sin embargo, somos desconocidos para nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que ha hecho la filosofía, pero la ciencia, pero la religión, pero la psicología, pero la economía, pero la física, pero la química, es proporcionarnos un conocimiento de todo lo que hay a nuestro alrededor, pero no de nosotros mismos. Porque nosotros, los que conocemos, conocemos de un montón de cosas que están allá afuera, pero somos desconocidos para nosotros mismos. Los seres humanos sabemos mucho de muchas cosas que están allá afuera, pero muy poco o nada de nosotros mismos. Y esto tiene un buen fundamento. Pues esto no es una idea que se está inventando, no es una alegoría, no es una poesía, no es, ¿cómo se llaman esos poemas breves japoneses? Haikus, haikus. Haikus. Haiku. No es un haiku. Esa frase es un argumento filosófico. Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos. Y esto tiene un buen fundamento. ¿Cuál es ese buen fundamento? Que no nos hemos buscado nunca. Porque estamos concentrados en aprender cosas de allá afuera. ¿Quién descubrió América? ¿En qué año? Héroe de la patria, inicio de la independencia, nombra los últimos 20 presidentes. ¿Y qué es ser mexicano para ti? ¿Quién eres tú? ¿Cómo iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Si nunca nos hemos buscado, si nunca hemos preguntado sobre nosotros mismos, si todo el tiempo, ¿cuánto es 2 más 2 y 7 por 8? Y las células y el aparato de Golgi, no sé qué más, ¿no? ¿Cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos?
si todo el tiempo estamos aprendiendo cosas que están fuera de nosotros? Fuera de nosotros. Y entonces fíjense qué maravilloso cómo Nietzsche pone en una frase que parece alegórica, que parece bonita, que parece una poesía, que parece de imagen acompañada por violín en los WhatsApps, cómo pone en esa frase una tesis filosófica. Con razón se ha dicho, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué carajo nos trata de decir con esta frase? ¿No? Que lo más preciado que tenemos los seres humanos está en nuestro interior, es decir, está en nosotros. La respuesta a todas las preguntas está en nosotros mismos. No está afuera. No es, perdónenme si hay psicólogos por aquí, creo que ya he hecho algún chiste de psicólogos y ya pedí perdón. No sé si hay psicólogos, pero de todos modos, yo he ido a terapia y sí me ha servido, pero de todos modos los chistes me siguen pareciendo buenos. Este, o sea, el punto es que no necesitan ir a terapia, hijos míos. O sea, porque en su interior están las respuestas. No necesitan ningún agente externo para comprenderse a sí mismos, porque las respuestas están en lo que se refiere a la vida, a las denominadas vivencias. Y luego fíjense qué padre es esto que pone aquí. ¿Quién de nosotros tiene siquiera suficiente seriedad para ellas? Ah, no, porque hay que entenderlo todo en términos de dialéctica del amo y el esclavo. Uy, porque eso se oye bien inteligente. No, hombre, espíritu, ¿no? El conjunto de medios que produce la relación. Uy, no, bueno, eso ha de ser una cosa superior. Ah, no, pero pues mi experiencia individual y mi día a día y tener que echarle ganas a la vida y pararme todos los días, venir a trabajar, ¿eso qué importa? Eso no sirve de nada, no tiene ningún significado. En lo que se refiere a la vida, a las denominadas vivencias, ¿quién de nosotros tiene siquiera suficiente seriedad para ellas? O suficiente tiempo. Me temo que en tales asuntos jamás hemos prestado bien atención al asunto, pues ocurre que no tenemos precisamente ahí nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué esta es una tesis filosófica y no una frase motivacional? Porque, ¿qué es lo que tenemos entonces en asuntos de este tipo? Lo que tenemos es nuestra racionalidad. ¿Y qué ha hecho nuestra racionalidad? Construir conceptos, no explorar las vivencias, no acercarnos a nuestro corazón. ¿Sí? O sea, lo que tenemos los seres humanos para explorar estas vivencias, ¿no? Son conceptos, pero los conceptos están fuera de nosotros. Los conceptos son abstracciones. Los conceptos son construcciones artificiales, como ya lo hemos platicado. ¿Sí? Por eso ocurre que en las denominadas vivencias, ¿no? En la vida del ser humano, de nuestro ser, no tenemos ahí nuestro corazón y ni siquiera nuestro oído, porque todo lo hemos tratado de comprender a través de la construcción de conceptos abstractos que pretendemos que describan nuestro ser. ¿Cuántos de ustedes son un sujeto trascendental? ¿Cuántos de ustedes son un pienso, luego existo? ¿Cuántos de ustedes son una mónada leibniziana? ¿Cuántos de ustedes son un alma platónica? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Verdad que nadie? Pues nadie. Ah, pero se lo han creído por 2 años y medio. Se le han creído que esos son. Pues no es cierto. No es cierto. Ustedes no son eso.
se han creído que son el inconsciente y el ello y el super yo y el extra yo y el no sé qué. Porque eso les han dicho que son. Pero ¿se han preguntado ustedes a sí mismos qué es lo que soy? No lo han hecho. Y entonces necesariamente permanecemos extrañados de nosotros mismos. No nos entendemos, porque jamás nos hemos preguntado a nosotros mismos qué soy. Y esto que a mí esta frase me parece, o sea, yo por esto estudio filosofía, por este tipo de frases. Voy a volver a leer. Necesariamente permanecemos extrañados de nosotros mismos. No nos entendemos. Tenemos que confundirnos con otros. ¿Quiénes son esos otros? Ah, pues los que les acabo de decir. No, pues que el espíritu y el sujeto trascendental y el ego y el yo y el super yo y el ADN y el... Esos son los otros con los que tenemos que confundirnos, con los que nos han dicho que somos. ¿Y cuántos de ustedes han sido eso? Uno dice, no, sí, hoy voy a ser sujeto trascendental y entonces voy a ordenar al mundo a través de... Uno no hace eso. Es más, fíjense, esto por supuesto es posterior. Los Husserls y los Merleau-Ponty y los Levinas del mundo, o sea, Nietzsche diría lo mismo de ellos, que toda construcción categorial, por mucho que quiera describir un, una carne, un cuerpo, es una construcción conceptual. No es el cuerpo, no es la carne, no somos nosotros. Nosotros necesariamente permanecemos extrañados de nosotros mismos. No nos entendemos. Tenemos que confundirnos con otros. En nosotros se cumple siempre la frase que dice, cada uno es para sí mismo el más lejano. En lo que a nosotros se refiere, no somos los que conocemos. Esto es una tesis filosófica. ¿Cuál es la tesis filosófica? Que los discursos han construido imágenes del ser humano que no corresponden al ser humano. ¿Sí se ve la idea? Sí, sí. He logrado expresar la idea. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda? Entonces, este es, este es el punto de partida de este proyecto. No, de este no, de este tampoco. De este proyecto, del proyecto de la crítica radical. La crítica radical comienza por el cuestionamiento de la propia concepción del ser humano, porque viene en consonancia con la filosofía que viene criticando a Hegel, la de Schopenhauer, la de Kierkegaard, que ya no nos fijamos tanto en los grandes conceptos, sino en la existencia en particular. ¿Sí? Nada más que Nietzsche la lleva al, al, al extremo, ¿no? Y lo que hace es que cada una de estas preguntas, cada una de estas metáforas, alegorías que hay aquí, se refiere a las diferentes dimensiones de la cultura occidental que nos han tratado de dar un lugar en el mundo, de definirnos de una determinada manera, sin habernos preguntado. Y déjense ustedes sin habernos preguntado, bueno, eso puede tener cierta razón o cierta justificación, pero ni siquiera nosotros mismos nos la cuestionamos. Hemos dejado que el discurso que ustedes quieran, ¿no? Por así que identifiquen su vida,
el discurso que lo categorizó, que lo definió, ¿no? Sin que usted se diera cuenta, o quizás sí se diera cuenta. O sea, porque cada uno de nosotros, de alguna manera, a lo largo de nuestra vida, ha tenido que escoger, ha tenido que decidir, ha tenido que aceptar una definición de lo que somos antes de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que somos. ¿Sí? Y eso en este punto, luego va a haber un punto en el que sí es nuestra culpa, pero en este punto probablemente no lo es, porque esa es la forma en la que la cultura occidental funciona, categorizando, nombrando, conceptualizando, atrapando el movimiento, convirtiendo lo desconocido en conocido. Pero eso ha tenido un precio, y el precio ha sido que nos hemos alejado de nosotros mismos. Bueno, eh, una vez enunciada un poco como la tesis principal, quiero decir algunas cosas acerca de algunas generalidades acerca de lo de Nietzsche, ¿no? Eh, es muy interesante cómo la filosofía, la forma en la que Nietzsche presenta su propia filosofía es al mismo tiempo coherente con la tesis que está enunciando, ¿sí? Los textos de Nietzsche, a diferencia de los de Kant o de los de Hegel, son textos que van y vienen en la argumentación, que juegan con las palabras, que juegan con las metáforas, porque Nietzsche no está tratando de construir un sistema filosófico como si lo estarían haciendo Kant o Hegel, ¿no? La obra de Nietzsche no es un sistema, es más como les pongo ahí el andamiaje, ¿no? La obra de Nietzsche parecen ser como los elementos más básicos con los cuales uno puede construir lo que cada uno quiera construir, ¿sí? Nietzsche no va a darnos definiciones o sentencias de cómo quiere que entendamos los conceptos como si lo hace Hegel, ¿no? O como lo hace sobre todo Kant. Más bien lo de Nietzsche es una especie como de semilla, ¿no? Sus ideas son como una especie de semilla que nos planta en nuestro cerebro y que nosotros debemos decidir o debemos más bien dejar que vayan creciendo y que como una planta, bueno, pues crecerá como tenga que crecer, ¿no? Sin necesidad de que nosotros la tengamos que dirigir. En este sentido, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que la lectura de Nietzsche es difícil porque hay en sus textos siempre un ir y venir entre interpretación y contradicción. Como todo buen filósofo, él usará las palabras, como la palabra razón, verdad, conciencia, de una determinada manera. Pero a eso se le añade la dificultad de que probablemente tengamos que aprender a identificar cuando un concepto, por ejemplo, el concepto de razón, está siendo usado, perdón, está siendo criticado o reinterpretado. Porque la palabra es la misma, la palabra es razón, pero en algunos puntos la argumentación va a ser para criticar a la razón occidental, la razón religiosa, la razón científica, y en otros pasajes va a utilizar la palabra razón quizá como sinónimo de creación, como sinónimo de voluntad, como sinónimo de acción. Y eso es constantemente en sus diferentes textos, ¿no? Una misma palabra puede ser utilizada como interpretación, es decir, como proponiéndonos un nuevo significado, pero también puede estar resaltando su propia contradicción, ¿sí? Como la palabra libertad, por ejemplo. La palabra libertad nos puede estar hablando de ella en un sentido crítico, es decir, por ejemplo, esta cuestión de las libertades políticas, ¿no? Que solo hay dos tipos de libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. Bueno, probablemente usted esté utilizando el concepto para criticar este encapsulamiento del concepto de libertad
y luego él lo use, el concepto de libertad, no como concepto, sino como acción, pero la palabra es la misma, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado un poco ahí al momento de hacer nuestra lectura de Nietzsche, como casi con cualquier filósofo, no podemos tomar tan literal sus palabras, ¿sí? Sus textos. Hay que ir aprendiendo en qué momento está haciendo una crítica, está utilizando un concepto en su forma crítica y cuándo lo está utilizando en su forma propositiva, ¿no? Cuando nos está diciendo esta libertad está mal, no funciona, es caduca, y cuando la palabra libertad significa una acción, una potencia, una posibilidad. Un poco para ordenar nuestras propias ideas, no las ideas de Nietzsche, ni mucho menos, ¿no? Se puede dividir su pensamiento en tres etapas. Es importante señalarles que no es una división cronológica, ¿sí? No quiere decir que así fue escribiendo, como les acabo de mencionar. Es una filosofía que va y viene en temas, en problemas, en propuestas, en análisis, pero digamos que si tuviéramos que hacer ese esfuerzo de categorizar su pensamiento, serían estos tres momentos, ¿no? Y esas obras serían la obra principal que representa cada uno de esos momentos. Pensamiento estético, el intelectualismo crítico y la etapa dionisíaca. Sí, adelante, Megan. El, Su obra del ocaso de los ídolos es intelectualismo crítico, podríamos Es decir. intelectualismo. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, está en esa parte, ¿no? Qué es eso? Bueno, ¿no? Un estudio, un análisis, una crítica a ¿cómo decirlo? Pues sí, como los conceptos normativos, ¿no? Un concepto normativo es el concepto de Dios, porque es un concepto que nos obliga a hacer cosas. Un concepto normativo es el concepto de espíritu en Hegel, porque nos obliga a entender al mundo de una determinada manera, ¿no? Entonces, el ocaso de los ídolos es una crítica a esos conceptos normativos, bajo la metáfora del ídolo, ¿no? Bueno, pues esas tres etapas y esas tres obras como las representativas de cada etapa y por supuesto las representativas del pensamiento de Nietzsche. Bueno, vamos al origen de todos nuestros males, ¿no? De qué manera los seres humanos nos hemos olvidado a nosotros mismos. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos? En el nacimiento de la tragedia, Nietzsche desarrolla una idea según la cual en el arte griego logra fusionar las dos dimensiones constitutivas del ser humano, lo apolíneo y lo dionisíaco. Para Nietzsche, el arte griego, como esta escultura del dios Pan fornicando con una cabra que están viendo ahora mismo, es un arte que logra expresar al mismo tiempo todas las pasiones humanas, todo lo terrenal, toda la locura, toda la embriaguez, es decir, todo lo dionisíaco que somos los seres humanos, pero lo logra expresar a través de lo apolíneo, es decir, a través de una escultura que para lograr este grado de realismo requiere de una técnica, de una precisión, de un estudio, de una disciplina que solo con todo eso se puede lograr expresar lo dionisíaco, ¿sí? Entonces, el arte griego logra expresar ambas dimensiones de lo humano, lo racional y lo pasional, lo luminoso,
pero también lo oscuro, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? El orden y el caos. Y lo podemos, a mí me gusta poner esta escultura en particular un poco, pues, por esto, ¿no? O sea, digo, la imagen no es de la mejor calidad, ya debería cambiarla, pero más o menos pueden ver ustedes claramente ahí la tensión en los músculos del dios, pueden ver el pelito de la cabra que fácilmente nos remite a un movimiento. Luego ya les dejo a su interpretación el gesto de la cara del dios Pan, pero finalmente hay esto en esa escultura y eso solo se logra a través de un dominio racional de la técnica de esculpir la piedra, el mármol o lo que sea, ¿no? Entonces, hay este punto, digamos, este epítome de lo que es un ser humano expresado en algo externo, que es el arte y la escultura principalmente, en donde nuestras dimensiones fundamentales, nuestras dimensiones constitutivas, están conviviendo, están a la par, tienen el mismo valor ontológico y axiológico, ¿no? Es decir, valen lo mismo, ¿no? Tienen el mismo valor y están al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, pues siempre hay alguien que no le gusta nada, que siempre se está quejando, que siempre quiere tener la razón y que nos quiere imponer su punto de vista. Entonces, para Nietzsche, el precursor de la cultura occidental es Platón. Porque Platón crea, postula, formula una tesis según la cual de estas dos dimensiones, de lo apolíneo y lo dionisíaco, lo más importante es lo apolíneo. Y lo dionisíaco es una mentira. ¿Y en dónde postula Platón la idea de que hay un mundo que es de sombras, que es de engaño, que es de mentira, y otro mundo que es de luz, que es de verdad, que es de paz y amor? ¿En dónde postula Platón eso? La República, Pero libro 7. específicamente, ¿en qué mito o en qué alegoría? Ah, en la de la caverna, En la creo que en el de libro 7. Exactamente. El libro 7 de la República, Platón desarrolla su alegoría de la caverna, que también es su teoría de las ideas. Y como ya todos ustedes saben, lo que hace Platón en el mito de la caverna es eso, es postular que este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de sombras, es un mundo de engaño, y que la verdad, la racionalidad, está por encima de este mundo, que es el topos Uranos, el mundo de las ideas. Nada más que lo que Nietzsche se da cuenta es que quizá inadvertidamente para nosotros, porque seguro Platón lo tenía bien claro, al postular que este mundo es un mundo falso, es el mundo de la mentira, está relegando a lo dionisíaco a eso, a una mentira. Está relegando a lo terrenal, a lo corporal, a lo que se puede sentir, a una mentira. Lo está convirtiendo en una categoría inferior de la vida humana y está haciendo de la racionalidad, de lo apolíneo, ¿no?, el único criterio a partir del cual entender el mundo humano. Pero esa racionalidad no es humana, no es lo humano. Es, como ya lo vimos cuando hablamos de la concepción moderna del conocimiento, un artificio, una abstracción, un concepto. No es lo humano. Lo humano, con el mito de la caverna,
ha quedado relegado a una mera vivencia, una mera vivencia. ¿Y quién de nosotros tiene siquiera suficiente seriedad para ellas o suficiente tiempo? Uno quiere encontrar el hilo negro, uno quiere encontrar la cura para el cáncer, uno quiere encontrar el origen del universo, uno quiere encontrar el sentido de la historia de la humanidad, porque eso es importante, eso es valioso. No ordenar tu vida y no andar ahí jodiéndole la vida a las demás personas, no, es que eso a nadie le importa, ¿no? Entonces, este es el punto de arranque al mismo tiempo de la cultura occidental y de la desgracia en la que vivimos. Porque lo que hace la tesis de la razón sobre la vida, lo que hace la teoría de las ideas, es convertir a lo real, o sea, al cuerpo, a lo humano, a lo que se vive, a lo que se siente, en una copia de una pretendida realidad. Y entonces nosotros tenemos que adaptar nuestra identidad, nuestro ser, nuestra vida, nuestras emociones a esa pretendida realidad. Nosotros estamos obligados a interpretar todas nuestras vivencias en términos de esas grandes narrativas que ha creado la cultura occidental. El amor, Dios, ¿no? Lo binario. Por ejemplo, lo binario es una de esas grandes narrativas que ha inventado la cultura occidental. O sea, sí es verdad que hay una cosa en nuestro cerebro que nos lleva a procesar todo en términos de pares, blanco y negro, ceros. Sí, eso es verdad, eso es verdad. O bueno, no sé, probablemente lo es. O sea, sí hay un fundamento, no sé ni cómo llamarlo, pero sí, vale, los seres humanos interpretamos el mundo de forma binaria, pero eso es una cosa, eso es una cosa. Y luego otra cosa muy diferente a creer que todo es blanco o negro, que nada más hay dos sexos, que nada más hay dos partidos políticos, que nada más hay dos chairos y fifís. Ahí eso ya es otra cosa. Eso, dos sexos, dos partidos políticos, chairos y fifís, esos ya son construcciones racionales que no tienen nada que ver con la realidad. Les digo, la pongo un poquito entre comillas, luego explicaré por qué, pero ahora lo quiero decir así. Entonces, el problema con la teoría de Platón, o sea, no solamente es que otros se la creyeran y que nos la hayamos creído por tanto tiempo. El problema es que hace de lo artificial, de los conceptos, de las ideas, lo real. Y hace que nos olvidemos de nuestras experiencias terrenales, de nuestras experiencias corpóreas, de nuestras experiencias emocionales. O a ver si esto les parece así muy radical, porque ustedes son muy racionales y no les gusta sentir, lo que les gusta es pensar y por eso estudian filosofía. O sea, independientemente de eso, está bien, no sientan, sean unos robots, está bien, no pasa nada, es su decisión. Pero independientemente de eso, lo que se tiene que dar cuenta es que lo que nos está diciendo Nietzsche es que todos los discursos que nos han dicho para entendernos son inventos. Son inventos. Son inventos, hijos míos, son inventos. Son inventos. Y todos están al mismo nivel. Esa es la radicalidad de su filosofía. Ustedes dicen, no, la religión es el opio del pueblo. Pinches curas chocolateros. Deberían desaparecer. Y se creen muy progres por decir esas cosas. Pues los que les dirían, pues es que la ciencia está al mismo nivel que la religión. Porque es un discurso artificial. Es un discurso artificial que nos han enseñado para entender lo que está afuera y no lo que está dentro.
Ahí radica la radicalidad de la filosofía de Nietzsche. Que la crítica que está haciendo y que se sintetiza en esta interpretación que hace de la filosofía de Platón, según la cual Platón pone a la razón sobre la vida, nos lleva a la construcción de discursos artificiales sobre la vida y a creer que esos discursos artificiales son verdaderos, cuando solo son eso, discursos artificiales, que nosotros nos hemos comprado de a gratis, se los hemos creído a la primera, porque aún cuando quisiéramos construir nuestro propio discurso, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que ya compramos un buen de discursos de alguien más y que hemos vivido, hemos creído, hemos configurado nuestra vida con base en algo que es artificial, en algo que pudo haber sido de otra manera. Todos ustedes creen que Miguel Hidalgo Costilla es el padre de la patria. ¿Y quién es el verdadero padre de la patria? Díganme, no se queden callados, calladas. Díganme, ¿quién le dio la independencia a este país? Hay alguien lo tiene que saber. O sea, tampoco, no hagan que Nietzsche se revuelque en su tumba. Sí lo saben, a ver, ¿quién fue? Bueno, se los dejo de tarea. Bueno, pero esa es un poco la idea, ¿saben? Esto es lo que Nietzsche nos quiere hacer ver, que todos los discursos que nos hemos comprado son discursos inventados. Todos, todos. Porque todos lo que hacen es alejarnos de nosotros mismos, obligándonos a aceptar una realidad que no es real, que es artificial. Y que en todo caso, lo real está ahí donde está tu corazón. Pero no sabemos qué, no sabemos qué. Todavía no sabemos qué. Bueno, pues eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, adelante. Sí, yo sí tengo una pregunta. Sí. Sí, Nietzsche es crítico del discurso, o bueno, los discursos. Eh, tiene él, pienso por ejemplo en Foucault, lo que hizo Foucault después de decir, es imposible no ser dominados por el discurso, pero debemos elegir cómo ser dominados, Sí. bajo qué discurso. Nietzsche lo piensa también así. No, Piensa que no. no, para Nietzsche tiene que haber una posibilidad no discursiva, déjame decirlo de esa manera. A Mm, ver, no hay, o sea, los seres humanos no podemos no interpretarnos, ¿sí? O sea, no podemos no interpretarnos. Siempre vamos a necesitar explicaciones de lo que hay a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Lo que Nietzsche diría es que probablemente, ojalá que haya interpretaciones no discursivas. Es decir, que no nos encasillen, que siempre exista la posibilidad de que esa interpretación nos abra una mirada nueva, una mirada diferente, una acción diferente, una posibilidad no contemplada. Porque el problema con los discursos es que los discursos se encasillan. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ojalá hubiera alguna mirada de nosotros mismos no discursiva, porque eso significaría que podríamos inventar algo que hasta ese momento no existía para pensarnos, para sentirnos, para vivirnos nosotros mismos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo les había dicho que había que empezar a leer la genealogía de la moral, ¿no?
y luego seguirse con el Zaratustra. Pues si no lo han hecho, hay que empezar a leer eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Yo sí tengo una duda, y justamente es en el parágrafo 2 al final, y dice, no tenemos nosotros derecho a estar solos en algún sitio. No nos es lícito ni equivocarnos solos, ni solos encontrar la verdad. Ahí no sé bien a qué se refiere, como a una construcción colectiva O sea, es que es, de o algo. sea, o sea, es que eso es el problema. El Ajá. problema es que no tenemos la libertad para decidir qué queremos ser y qué queremos y en qué queremos creer, que siempre lo tenemos que hacer en función de otros. Cuando nosotros llegamos al mundo, las reglas ya están puestas y nosotros tenemos que adaptarnos a esas reglas. Y si nacimos en una familia súper ortodoxa, pues así nos van a educar y así nos van a joder la vida o nos las van a hacer maravillosa. No lo sé, porque pues eso cada quien lo decide. El problema es, en términos generales, que no tenemos derecho a construir nuestro sentido de manera individual, porque lo que hace el mundo es imponernos su sentido. Todas las narrativas, todas las ideologías, todas las ciencias, todas las religiones son colectivas. Y nosotros cuando llegamos al mundo ya existen y lo único que hacemos es tratar de adaptarnos. Entonces, quien quiere hacer su interpretación, quien quiere vivirlo de una manera diferente, quien quiere experimentar, no lo puede hacer porque ese mundo que lo rodea rápidamente lo va a encasillar. O sea, rápidamente lo va a adjetivar de otra manera. Oiga, pero pues es que a mí no me gusta ir a misa cada 8 días. Ah, pues eres ateo. No, es que, o sea, sí creo, pero no me no, pues es que ahí en la iglesia está Dios, y si no quieres ir, pues tú no crees en Dios. No, oiga, pero es que yo creo que Dios, entonces eres, teísta. Bueno, no sé, porque me gusta, ¿sabes? O sea, inmediatamente está encasillando, está encasillando, está encasillando. No hay ninguna posibilidad de ser lo que quiera ser como Barbie. Siempre va a haber una casilla en la cual el mundo te va a meter. Eso es lo que quiere decir. Gracias. La pregunta es, ¿están dispuestos a dejarse meter en una casilla? Bueno, pues tienen dos tareas. Investigar quién es el auténtico padre de la patria y ¿No fue Agustín de pues Iturbide? es Agustín de Iturbide, pues Iturbide, ¿quién firmó la chingada carta de independencia? Pues Iturbide, 21 de septiembre de 1822. Ese es el verdadero padre de la patria. Luego lo interesante es saber por qué me lo ningunearon y me lo fusilaron y ya nadie se acuerda del pobre. Porque el Porque era Hidalgo español, ¿no? es un poquito más complejo que eso. Pero sí, entre otras cosas, porque creo que era español. Porque el Hidalgo, para 1811, el güey ya estaba muerto, creo. Se duró como 3 años en la guerra. Luego ya me lo decapitaron. Ya. Y nada, no hizo un gritito ahí, cualquiera. Bueno, pues esas narrativas son las que hay que cuestionar, son las que no hay que creerse, pero todas, todas, todas las narrativas. Hay que preguntarse si uno quiere ser encasillado, si uno quiere dejarse meter en una caja. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Sabe, por ejemplo, saben cuántos periodos presidenciales tuvo Juárez? Uno. ¿Y saben por qué uno? Porque el güey nunca quiso que hubiera elecciones. Todos los años que haya durado, duró porque no permitió que hubiera elecciones. Pero Porfirio Díaz es el malo, ¿no? El dictador. Sí, todos son unos culeros. Ay, pero
Bueno, pues todo eso, eso. El punto es que, es que me acordé. El punto es que quiero que salgan al mundo y cuestionen todas las narrativas que hay en el mundo, por favor. Y pregúntense si quieren ser encasillados. Sí, ya vieron la película de Barbie. Bueno, yo, sí, los que ya la vieron, hay una escena en donde le dicen a Barbie que se vuelva a meter a su cajita. Esa es donde vienen las Barbies, ¿no? Y entonces ella ya se va a meter y ya se va a meter porque su mundo es el mundo de las Barbies, pero en un momento reflexiona y dice, Nel, no me voy a dejar meter porque aquí donde me quieren mandar, ahí surgieron todos mis problemas. Bueno, pues eso es lo que quiere Nietzsche, que no se dejen meter en sus cajitas de plástico, por favor, porque eso solo son problemas en lugar de respuestas, porque nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos. Bueno, muy bien, pues vámonos. Si las chinches lo permiten, nos vemos dentro de 8 días allá en la facultad. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, Gracias. profesor. Desinfecten sus casas. Buenas noches. No lleven chinches por la vida. Si van a París, váyanse bien.